Bienvenidos a todos a la charla, el Open House del doctorado de Antropología en la Católica. Mi nombre es Diana Espíritu Santo. Soy parte del claustro de profesores que dan clases en el doctorado, pero también hago parte del comité de doctorado. Eh, y futuramente seré la subdirectora de posgrado. Entonces, ahora les describo un poco cómo es la estructura del doctorado, de dónde viene, cuál es la historia también de la escuela de antropología, qué tipos de investigación hacemos, qué tipos de redes nacionales e internacionales tenemos. Yo no voy a demorar tanto, yo creo que como 10 minutos ya estoy, así que después, si ustedes quieren hacer preguntas, estoy acá. Y también Alfredo, que ven ahí en esa cosita, es el coordinador del doctorado, el coordinador administrador del doctorado. Entonces también tiene mucha información que les puede dar. Ya, entonces, un poco sobre la escuela de antropología. La escuela es bastante reciente. Nosotros éramos el instituto, no, éramos el programa de antropología dentro del Instituto de Sociología hasta 2021. Después nos creamos como escuela. Pero de hecho, la antropología se creó como un minor en 2010, y en 2013 abrió la carrera de antropología y tuvimos la primera corte de antropólogos, ¿ya? En 2017 ocurrió algo bien interesante para nosotros en términos del doctorado, que fue que nos adjudicamos un fondo grande de $125.000 de la Werner Grant, que es una fundación de mucha importancia en Estados Unidos, que nos adjudicó un fondo de inicio del doctorado, un desarrollo de doctorado. Entonces de ahí empezamos pensando en las formas en que iba a desarrollar el doctorado con nosotros. Otro hito importante fue en 2018 la apertura de la carrera de arqueología, aunque no les concierne a ustedes necesariamente. Nosotros eventualmente iremos a tener un doctorado también en arqueología para el futuro, no sé cuándo, en 1 o 2 años más. Entonces ahí, si es que se interesan en candidatarse y le aceptamos a ustedes, ahí compartirán también sus oficinas de doctorado con los arqueólogos. Y en 2021 abrió formalmente el doctorado en antropología, estando ahora en la cuarta corte, ¿ya? Entonces los estudiantes de la primera corte ya están escribiendo sus tesis, ya avanzando con eso. Un poco de redes internacionales. Nosotros, en relación a esta situación del Werner Grant Institutional Development Grant, tenemos parcerías, parcerías como tenemos partnerships con algunas universidades, como la University College London, UCL, Stanford y la PUC de Perú, también, donde nos mandan advisors, gente que tienen experiencia en el doctorado y que nos han dado luces y consejos también en ese sentido. Por lo tanto, son una especie de advisory board. Y esta beca también fue para infraestructura que nosotros utilizamos para la elaboración, la construcción de oficinas de doctorados, de doctorandos y otras infraestructuras interesantes. También una cosa importante acá en términos de redes internacionales es que tenemos un acuerdo de doble grado con la Universidad de Edimburgo, que es una excelente universidad en Escocia, donde está el doctor Magnus Kors como representante. Magnus Kors hizo trabajo de campo en Chile, por los mapuche, no sé si se conocen. Y ya está el acuerdo firmado, y de hecho tenemos un estudiante de la segunda corte que va para Edimburgo, creo que en breve, a hacer un año, creo, de escritura. Redes internacionales también tenemos, por virtud de que somos un claustro con doctorados y maestrías y a veces pregrados de afuera, del extranjero.
Yo no soy chilena, como habrán notado, hice toda mi, mi educación en Inglaterra, en universidades como London School of Economics, UCL, pero hay otros profesores que han hecho doctorados en Francia, en Estados Unidos, también en Inglaterra, en Escocia, como les dije, les mencioné Edimburgo también. Y por lo tanto, tenemos hartas redes internacionales a las cuales podemos valernos y que nos apoyan también. Por ejemplo, yo hice un postdoc en el Museo Nacional en Río de Janeiro y en este momento estoy direccionando uno de mis estudiantes de doctorado a hacer una pasantía en el Museo Nacional. Entonces ahí tenemos estas redes que están operando de forma constante, continua, que también influyen en los seminarios que tenemos. Ya tenemos seminarios de investigación, que es algo bien particular a la escuela de antropología. Por lo menos yo creo que fuimos nosotros que los instalamos en primera forma acá en Chile, que es una tradición, de hecho, anglosajónica de las universidades por allá, por Europa, donde vienen personas que invitamos para escribir sus procesos de investigación, sus investigaciones, sus conclusiones conceptuales y teóricas, y eso, ¿ya? Redes nacionales tenemos muchas también, tenemos centros, institutos como el CIR, que es el Centro de Investigación Intercultural e Indígena, que tiene muchos años de operación y ha producido mucho trabajo, muchas presencias mediáticas también. em, y también el Biodemos, que es un milenio más reciente sobre investigación de violencia y democracia, que tiene un conjunto de, no sé, como 30 investigadores que hacen muchas cosas que ver con violencia, democracia en la contemporaneidad. Después tenemos algunas estaciones también científicas. Entonces, la Católica tiene una concesión de un lugar cerca de la desembocadura del río Loa, nunca he ido, tengo que ir, donde se están desarrollando varios proyectos de arqueología, pero también tiene potencialidad de proyectos de antropología propiamente. Son lugares con, por ejemplo, cuestiones de migración, donde cuestiones de migración son relevantes, por ejemplo, y otras situaciones también medioambientales. Tenemos el Laboratorio de Antropología Visual de la UC, que de hecho em, se utiliza mucho. Entonces, en cada proyecto que hacemos, cada proyecto no, pero yo diría en muchos proyectos, valemos de la experticia y la experiencia de los chicos y las chicas del lab, donde ellos tienen los recursos para hacer filmaciones, para hacer ediciones de videos, todo que ver con la parte audiovisual y son realmente excelentes. Y tenemos también dentro de este formato redes nacionales esta alianza con el programa doctoral de la UTA, de la Universidad de Tarapacá, que básicamente es como todos lados de la misma moneda de la Universidad Católica del Norte. Eso es lo que entiendo. Ya nunca he ido, pero em, tenemos investigadores de ahí también, ¿no? Entonces, líneas de investigación, tenemos algunas, tres, donde también hay gente de otros lados. Por ejemplo, Laura Luna creo que está en la UTC. em, Pelayo Benavides tampoco está en Santiago. Entonces, yo creo que tenemos personas movilizadas en estas otras redes nacionales, pero la mayoría está acá en Santiago y en la Católica, ¿no? Entonces, tenemos en la red de medio ambiente, desarrollo y sustentabilidad, estos académicos del claustro, Pier Giorgio de Gimignani, Marcelo González, Andrés Haye, que es psicólogo, Laura Luna, Cristian Simonetti, y como colaborador Pelayo Benavides. No todos somos de antropología. Por ejemplo, Eduardo Valenzuela, en la línea de parentesco, es sociólogo. Como les dije, Laura Luna, no, Laura Luna es antropóloga, Andrés Haye es de psicología, Fernando Paricán es historiador, pero está en la escuela de antropología. Y por lo tanto desarrollamos temas, por ejemplo, medio ambiente que tiene que ver con la forma en que seres humanos
se desarrollan dentro de su medio ambiente, de su entorno, que se constituyen mutuamente con sus actuantes en su medio ambiente, por ejemplo, a través de relaciones. Conflicto medioambiental, que es algo que está bastante en boga por los hechos que se ven en el mundo. Sustentabilidad, extractivismo, que es algo muy potente también acá en Chile. En gobernanza y diversidad, que básicamente donde se encaja mayoritariamente el centro, el Instituto Biodemos, tiene que ver con activismo político, con emergencias de diversidad económica, política, étnica, racial, de género, con violencias estructurales, migración también, movimientos sociales, democracia, ciudadanía, entre muchos otros. Y en parentesco, religiosidad y vida cotidiana, tenemos donde me encajo yo, como ven ahí, tenemos las ideas de la imaginación, por ejemplo, social, imaginación religiosa, pero también principios que rigen la vida cotidiana, cultura material, consumo, cuidar del cuerpo. Entonces la antropología médica, por ejemplo, cabría dentro de este conjunto de temas, ¿no? Pero no son estáticos, esas líneas no son estáticas, y nosotros pertenecemos a varias a la vez, ¿no? No es que quepamos solamente en una, y tampoco es que esperamos que ustedes quepan solo en una o que contribuyan solo para una línea. De hecho, las innovaciones están constantemente emergiendo, ¿no? Entonces no están cerradas de ninguna manera, ¿ya? No quiero que lo vean como fijas. Ya, el plan de estudios del doctorado. Em, el plan de estudios, bueno, el primer conjunto de créditos tienen que ver con, salen de cursos que se hacen, algunos que son obligatorios, como teoría antropología contemporánea uno y la 2 que doy yo, diseño, ética e investigación, asuntos avanzados en etnografía y un estudio dirigido, que es básicamente donde ustedes ven qué es lo que interesa, lo que les interesa a ustedes como tema, geográficamente hablando o teóricamente hablando, y ahí ven si hay algunas convergencias con profesores dentro del claustro, y ahí piden que ese profesor o profesora les haga un estudio dirigido especialmente o personalmente para ustedes, ¿ya? Entonces es algo bien particular, bien focado. Después hay los optativos, que ya voy a escribir los que hay, los que hubo el año pasado y este año. Y eso es como el primer año, primeros 2 semestres. Y después, en el principio del segundo año, uno tiene la idea de hacer el proyecto de tesis. Entonces, es un semestre entero donde uno trabaja en un documento que puede ser presentado a un examen que se llama examen de candidatura doctoral. Y ahí nosotros tenemos lo mismo en UCL, que es el Upgrading Exam, donde tú vas y defiendes tus ideas delante de un comité de 3 personas, 2 de las cuales se suponen que son tus supervisores y uno elegido del claustro que te dice respeto también, ¿ya? Y esos son el primer año y medio. Y después hay un espacio bastante grande, pero no está reducido solamente a esto para trabajo de campo, ¿no? Son 12 meses de trabajo de campo que también se puede extender. No sé si ven mi cursor, a lo mejor no. Se puede extender también más allá de ese año, haciendo inversiones en el terreno, si es que no es en Santiago, más chicas, ¿no? Más pequeñas, em, de forma puntual. Y eso es bien posible, yo creo que siempre es posible hacerlo. De todas formas, ya para finalizar, la tercera etapa del doctorado es el proceso de escritura, que es un proceso em, que es un proceso sensible, es un proceso trabajoso, es un proceso muy emocionante también, porque finalmente estás poniendo en escrita lo que hiciste, lo que observaste, en lo que participaste durante el año que pasó antes. Es un proceso que
hay que acompañarlo también con nosotros, profesores, por ejemplo, a través del seminario de escritura doctoral, 1, 2 y 3, pero también a compartir tu trabajo y a discutirlo con tus compañeros, con tus pares, ¿no? Con tus peers. Y es un proceso que tiene que ser algo social, ¿no? Tiene que ser algo colectivo, para que uno también tenga la idea de lo que, lo que los otros están haciendo en comparación a ti y también te den ideas ellos, ¿no? Porque esa perspectiva de fuera siempre es buena. Entre los cursos optativos 2023-24 están Antropología del Estado, Antropología del Género, Antropología de la Seguridad, Antropología Etnográfica de la Educación, Naturaleza y Cultura, Perspectivas Contemporáneas. O sea, yo estoy poniendo la cara de los profes en todos estos esos cursos. Tópicos contemporáneos en investigación antropológica. Me imagino que es un curso con varios temas, ¿cierto? Ya. Incluyendo océanos, etnografía, Cristian, la cara de Cristian, ¿cierto? Liberación Nacional Indígena, me imagino que sería Fernando Paricán que lo diera, y Antropología y Relaciones Humano-Animal. Entonces, hay variadas cosas acá, pero no está reducido a esto tampoco, porque piensen que en el estudio dirigido pueden explorar ustedes cualquier tema que también le interese a un profesor. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el primer año, con un estudiante que estaba estudiando eh, la muerte heroica en Villa Francia, yo hice antropología de muerte con esta persona, ¿ya? Y este año, el año pasado, yo hice antropología del cuerpo con otra persona. Entonces, hay formas más o menos específicas, más o menos generalizadas que uno puede enfocarse en el estudio dirigido. Entonces, es bastante personalizado este doctorado. Financiamiento. Bueno, el punto último, o sea, la expectativa última es que todos tengan esta beca ANID, ¿cierto? Y de hecho, la mayoría de nuestros estudiantes tienen beca ANID. Tenemos una tasa gigante de financiamiento. Yo creo que todos los estudiantes están financiados, o por la beca ANID o por la beca BRI, que tiene un monto similar o igual. Perdón, me quedé sin internet, Bueno, ¿no? Ya, no sé, ¿qué estaba diciendo yo? en la beca NIT. Las becas. Ya, un segundo. Ya, entonces la beca NID, de hecho, em, te da más ventajas, ¿no? Entonces, sería bueno que todos pudieran candidatarse, obviamente. Y de hecho, uno de los requisitos para postular a la beca de la VRI es que hayas postulado a la beca NID, ¿ya? Entonces hay un vínculo ahí bastante estrecho. Em, ya, proceso de admisión. Este año, fechas 16 de agosto a 16 de octubre, son bastante grandes. Hay un periodo bastante largo de postulación. No dejen hasta la última, obviamente. Em, Nosotros tendemos a aceptar, o sea, el ideal es que aceptemos por lo menos un estudiante que es extranjero. Así que fomentamos a que los extranjeros se candidaten al doctorado. El número de postulantes anual promedio es más o menos de 20.
y nosotros seleccionamos 4 a 5 por año, ¿ya? El proceso, el proceso de selección es que los antecedentes son evaluados por un comité, de académicos del claustro, normalmente 3 o 4, de acuerdo a una rúbrica, y esto genera un ranking inicial y se hace las entrevistas a los preseleccionados de acuerdo con este ranking, ¿ya? Y después estas propuestas de selección son discutidas en el claustro, ¿ya? Porque en efecto el comité que elige los candidatos no es necesariamente el comité de doctorado, ¿ya? Aunque hay como, se solapan. Y esta selección se realiza antes del cierre de postulación a becas ANID. Este año las becas ANID yo creo que se corrió un año para atrás, así que tenemos que hacerlo, o sea, el año pasado. Tuvimos que, em, que hacerlo en un periodo bastante rápido para que pudieran hacer esa candidatura a la NID. Requisitos y documentación. Bueno, yo creo que esto ya esto se lee en la página del doctorado, que está en la página de antropología, que es un formulario de postulación con todo lo que conlleva el título profesional, la licenciatura, grado de magíster, certificado de concentración de notas, demostración de comprensión del idioma en inglés, declaración escrita de propósitos y síntesis del proyecto, 2 cartas de recomendación, certificado de ranking y currículum vitae. Algunos temas de los proyectos de doctorado del programa son, por ejemplo, subjetividades políticas de migrantes en una toma. Es lo que yo guío, ontologías e historias de la muerte y los muertos en Vía Francia, la violencia que habita en nuestros cuerpos, una investigación desde mujeres que viven en la comuna de Futrono, 5G y sus ramificaciones sociales, un paisaje de nostalgia y belleza silvestre, o sea, la industria agroalimentaria, em, la idea de Maramara en Rapa Nui, que es una idea muy particular a los Rapa Nui, que tiene que ver con identidad y pertenencia, creo. Una sobre la idea de la atmósfera en la aeromovilidad, yo soy co-guía también de este, y sociedad y ritual mapuche en contextos de encierro, en contextos carcelarios. Entonces, hay muchas variaciones acá. Tenemos uno sobre tecnología 5G, otras más clásicas sobre la antropología de la muerte, otras sobre migración, otras sobre la industria agroalimentaria. O sea, no hay grande limitación sobre lo que ustedes pueden proponer como proyecto. Aquí tienen los contactos. Alfredo Méndez, que ven ahí en la cajita, es coordinador académico, doctorado. Cristian Simonetti es el jefe de programa, ¿ya? Y ahora estoy abierta a preguntas. Cualquier cosa que quieran preguntar, se puedo responder perfecto. Si no, les derivo a Alfredo o a Cristian al correo que está acá abajo. No sé si alguien tiene preguntas. Cristian. Aló, aló, ¿me escuchan bien? Sí. Hola a todas, hola a todos. Muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Cristian Paredes, interesado en postular al doctorado. Muchas gracias, Diana, por la presentación y por los detalles. La verdad es que yo tengo 3 preguntas específicas. No sé si puedo hacer las 3 de inmediato o voy haciendo una por una, como No, ustedes hazlas prefieren. tú. Las anoto acá. Ya. Eh, bueno, la primera pregunta es si es que podrías eventualmente profundizar un poco más en la posibilidad de doble titulación eventualmente con Edimburgo, digamos, en qué momento se materializa aquello, cuáles son los requisitos de postulación, etcétera. La segunda pregunta es si es que sería posible profundizar un poco en los académicos visitantes,
digamos, en qué se materializa su presencia en el doctorado, es decir, qué tipo de actividades ellos participan y de qué manera los estudiantes de doctorado también pueden relacionarse con ellos o ellas. Y la última pregunta es si existe, o sea, esto lo pregunto más desde un interés personal, en mi caso estoy más interesado en medio ambiente, conservación, ecología política, y quería preguntar si es que existe alguna vinculación desde ya hecha desde el doctorado, de la Escuela de Antropología en particular, con otros centros de investigación de la Católica de Chile, o bien en la que la Pontificia Universidad Católica tiene participación, como es, por ejemplo, el Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad o SIGIDEN, por ejemplo, si existen ahí algún tipo de alianzas con esos centros. Eso, muchas gracias desde ya. Ya, Cristian. En relación al doble grado con Edimburgo, yo creo que voy a necesitar de la ayuda de Alfredo, pero yo creo que hay que candidatarse directamente a Edimburgo primero, ¿cierto? Y después hacer una candidatura al ANID para financiar el tiempo que quieras pasar ahí. Por lo que sé, y a lo mejor me corriges, Alfredo, o sea, también cabe dentro de este formato la pasantía, que no hemos hablado, de hecho. La pasantía es algo que tiene que hacerse durante el doctorado en algún momento, pero más bien durante el proceso de escritura. La pasantía puede ser de 1 mes a 3 meses o 4 meses. Y yo creo que lo mismo puede aplicarse eh, al doble grado en Edimburgo, aunque yo creo que tiene que ser por lo menos como 6 meses, algo así. ¿Cierto, Alfredo? ¿Hay un mínimo de meses? ¿Puedes desmutearte, Alfredo? Ya. Ya, mientras que Alfredo está buscando la respuesta a eso. De hecho, o sea, no es que todos puedan candidatarse a este acuerdo, a este doble grado. Yo creo que hay un máximo de una persona por año que puede. Entonces ahí habría que ver quién es más apto para ir. O sea, no ha habido hasta el momento más que una persona que quiera ir por año, ¿ya? Porque es una inversión de tiempo, es una inversión en un país lejos, y por lo tanto no hay demasiada competición en ese sentido, competencia. Em, pero es más o menos eso. No sé Ahora sí, si tienes la respuesta ahora de sí, lo... sí, que no Ya, encontraba no encontraba la ventana. Sí, estamos. efectivamente, por ejemplo, Cristian ya viene con la idea de hacer el doble grado en Edimburgo. Ya hemos podido conversar por mail con Cristian. Efectivamente, si él quiere hacer el doble grado, debe ingresar y ya obtener la idea alrededor del segundo o tercer semestre de tener la intención de hacer un doble grado. Es bien largo el proceso, porque son alrededor de 6 meses en que uno hace el contacto con la universidad, en este caso con Edimburgo, y después es Relaciones Internacionales de la Católica la que hace todo el papeleo y todas las conexiones que después derivan en que el profesor lo acepte, ¿cierto? Y desde el programa de antropología también se genera el vínculo. Pero es algo que se ve desde por lo menos el tercer semestre, desde de los alumnos. Ya, entonces, bueno que ya tengas esa idea. Así ya te vamos derivando hacia eso con tiempo. Ya, Claro. y hacia los vínculos y contactos del otro lado. Em, y también ya con la idea de que postules a la NID en relación a eso. ¿Ya? Entonces, Es no, fundamental, Ani. la beca ANID no debe ser problema. Pero no sé si hay un mínimo de estancia ahí en Edimburgo. 1 año. 1 año, ya. Entonces ahí realmente es un doble grado, ¿ya? Entonces, si por ejemplo quieres ir a escribir a Edimburgo, sería una buena idea empezar ya como el año de escritura ahí, ¿no? Ya, en relación a los académicos visitantes, siempre hay una conexión con los doctorandos, siempre y cuando los doctorandos quieran eso. O sea, en efecto, esta semana, de hecho,
Tuvimos una profesora visitante, Alcir, que se llama Chileno. Jelena Radovic Fanta, que es media chilena, media serbia, pero bueno, creció acá, ahí está, en Governors State University en Estados Unidos, que vino a hablar sobre precariedad y la idea de trayectorias migratorias en el trabajo fructícola en el Valle Aconcagua. Entonces ahí fue de hecho un seminario que fue hecho directamente a estudiantes de doctorado. Y de hecho en el segundo semestre de este año, está acá, no necesariamente visitando la Católica, pero está visitando Chile, el João Pina Cabral, que es un antropólogo portugués, que va a hacer una clase a los doctorandos en mi curso Teoría 2. Así que nosotros aprovechamos harto los profesores visitantes. Y también ustedes, como doctorandos, pueden aprovecharlos también, ¿no? En cualquier circunstancia donde hay alguien que puede ayudar o que puede tener algo que decir al programa de doctorado, se efectúa eso, ¿no? En relación a las alianzas con otros centros, yo creo que sí que hay alianzas, pero no sé si son formales como tal. No sé si tienes algo más de información, Alfredo, en relación al Sijiden. Tenemos profesores, de hecho, que están en Villarrica, en el Centro de Desarrollo Local, y también profesores que participan en SIGIDEN. Eh, Eso va a depender, claro, de los intereses que tengan los doctorandos, en base a en base a su investigación, pero en general el programa y la católica se basa, ¿cierto?, en estos centros de investigación, no solamente SIGIDEN o los de Villarrica, sino tenemos el COES también, tenemos también los centros de investigación en el sur, en donde Andrés también está haciendo una investigación sobre medio ambiente. Así que no, hay vínculos nacionales también con otros centros. O sea, no hay mucha limitación que Ya. te vincules con algún centro, es lo que estamos diciendo. No somos posesivos en ese sentido, ¿ya? Entonces, incluso hay una estudiante de tercera corte, creo que es financiada incluso por un centro en otro departamento, ¿ya? Sí, en el sur. Em, Hasta ahí llega, ¿no? Entonces, yo creo que no hay problema de vinculación ninguna, y nosotros tenemos bastantes vínculos con otros centros. Ya. Felipe. Eh, Muchas gracias. Felipe Sí, González. Emilio o Felipe están primero, pues como veo acá. Ya. Felipe. Bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, profesora. Em, Quería preguntar respecto a los perfiles de ingreso, en el sentido de que usted mencionaba que parte de los profesores vienen de distintas disciplinas, pero quería preguntar si es que eso se replicaba también a nivel de matrícula. Particularmente en mi caso, yo estudié mi pregrado en sociología, pero mi magíster es en arte. Y desde aquí justamente es que quiero abordar hacia la antropología. Entonces, si es que esa clase de perfiles se permiten, si han habido experiencias no necesariamente parecía, pero diferente a un pregrado en antropología. Por ahí va mi pregunta. Em, por lo que me acuerdo, nosotros, o sea, puedo empezar con la constatación que a nosotros nos gusta tener perfiles que no son solo de antropología. Nos gusta tener filosofía, sociología, em, artes, Psicólogo. también, diseño, o sea, hay un montón de perfiles, obviamente, algo tiene que tener una base social, ¿no? De ciencias sociales, pero ahí tú tienes sociología. Em, entonces, nos gusta que sea divergente, que no sea homogéneamente de antropología. Nos gusta que haya diferencia, que haya intereses en abordar otros campos de forma diferente, o antropología de forma diferente. A mi ver, no hay ningún tipo de problema, especialmente cuando tienes una base, ¿no? Y la base
de antropología y sociología son bien parecidas. Em, Además, ustedes hacen cursos de 5 años acá en Chile, no es poco. O sea, tienen una base muy bien formada. Entonces, a mi ver, no hay ningún tipo de problema. Pero obviamente tienes que hacer una postulación a un proyecto que tenga algo que ver con antropología, que sea la perspectiva de arte. em, pero que diga algo a la misma antropología, ¿no? Y de hecho eh, la antropología se nutre de otras disciplinas. Somos la disciplina más creativa de todas, porque nos nutrimos de geografía, de teología, de sociología, de historia. No hay cómo no nutrirse. Entonces, es una disciplina que se queda dentro de sus propios parámetros, una disciplina que se muere. Y la antropología es lo mismo. Hay que seguir desarrollándose en otras formas. Así que muy bienvenido de postular con ese interés en artes. Ya. Emilio. Emilio, Muchas gracias por la respuesta y por la presentación. Bueno, por mi parte, yo también soy sociólogo y hice un magíster, digamos, también en estética americana acá en la Universidad Católica. Terminé el año pasado. Y en particular he trabajado tanto en pregrado como posgrado, como el magíster, digamos, en un lapso de tiempo, que es Valparaíso entre 1880 y 1920, que es el lapso de tiempo, digamos, de mayor modernización. Y entonces he trabajado siempre como desde la sociología visual, antropología visual, etnografía histórica, etnografía visual, como respondiendo, digamos, a las recepciones sobre los discursos de, no sé, antropometría, antropología criminal, racismo, antropología, digamos, positivista. Entonces, si bien esas temáticas han sido trabajadas desde la historia social, no han sido abordadas desde la antropología. Yo había hablado con el profesor Cristian Simonetti, le había mandado un par de mails preguntándole si es que ese lapso de tiempo, trabajando, digamos, porque yo trabajaría como en análisis de archivo, análisis discursivo, análisis, digamos, antropométrico, digamos, etcétera, como de archivo. Entonces, como que me llama la atención eso, si es que no. A mí me dijo que sí podía como trabajar eso, pero como hay un par de asignaturas que es como trabajo de campo, yo me pregunto si es que ese trabajo de campo, por ejemplo, podría ser, no sé, investigar en el laboratorio de antropología visual o en el CIR, o cómo se convalidaría en ese sentido, digamos, ese trabajo de campo, considerando que vi el video del año pasado y el profesor Cristian que presentó, digamos, el doctorado del profesor Cristian Simonetti decía que, claro, que la etnografía no es la única metodología de la antropología. El trabajo de campo no es la única método. Entonces, quería preguntar cómo es ese caso. yo estoy de acuerdo que la etnografía no es la única metodología. Nosotros venimos de una antropología bien clásica de hacer trabajo de campo durante un año y medio, 2 años, ¿no? Pero hay otras formas de hacer trabajo de campo como tal, en archivos, por ejemplo. Antropología histórica es un aspecto, una subdisciplina de muchísimo valor en la misma antropología que necesitamos. Entonces yo no tendría ningún problema en que fueras parte y quisieras un doctorado en antropología en esa materia, ¿no? Pero ahí tendríamos que ver más detalle ya cuando empieces desarrollando este proyecto, porque antropología visual no es antropología de archivos, no es antropología de fotografías, o sea, también puede ser, pero hay una parte más activa ahí. Y de hecho, nos hace falta alguien que trabaje la parte visual, porque no hemos tenido muchos estudiantes, o ningún estudiante, de hecho, que ha trabajado la antropología visual, que es un tema que tenemos ahí, ¿no? Con el lab bien desarrollado, con los chicos y las chicas del lab que trabajan muy bien, y que ningún estudiante de antropología, de doctorado de antropología, ha tomado, ¿no? Entonces, a lo mejor podría ser una posibilidad también para ti. Muchas gracias. Disculpe, y otra pregunta. Bueno, en ese caso igual tengo hartas publicaciones, paper de antropología visual. En la carta de postulación de síntesis del proyecto, bueno, yo empecé a como a redactarla, me tengo más o menos trabajado el tema, pero dice como que son 3 páginas máximo para poder sintetizar el proyecto, el describir el interés en el programa, posibles profesores y guías.
Pero como que yo no puedo, por ejemplo, cuando sintetizo el proyecto, poner la bibliografía, por ejemplo, porque no me alcanza en 3 páginas, no puedo sintetizar toda esa información que se solicita. No sé si eso se extiende o hay flexibilidades para hacer ese formulario. No hay mucha flexibilidad. Pero lo que puedes hacer, si quieres, es anexar uno de tus artículos. Mm. Hacer uno que demuestre lo que eres capaz, lo que has trabajado, que tenga una buena bibliografía en relación a tu trabajo y a tus referencias, em, y que nos demuestre, en efecto, quién eres y qué quieres hacer, ¿no? Eso podría ser una buena posibilidad. Pero no creo que sea tan flexible, creo, Alfredo, ¿cierto? O sea, son Ujú. tres páginas, Sí. pero no intentes hacer demasiado. Y también como una propuesta de 3 páginas tiene que tener algún detalle, pero no tanto detalle, ¿ya? Tiene que ser suficientemente abrangente para que dé posibilidad para que nosotros podamos entender cómo es que vamos a contribuir a eso, ¿no? Entonces a nosotros también nos gusta estudiantes que tengan la capacidad de aprendizaje, ¿no? De tener esa apertura hacia lo que nosotros podamos también contribuir a ustedes. Em, Muchas gracias. Hay una Emilio, pregunta de Carolina en Paulina, el ya. chat. Hay dos. Yo voy a responder una porque o sea, la consulta directamente. Y es bien interesante la pregunta de Carolina porque dice si se puede gestar vínculos con otras universidades europeas para doble grado. Sí, sí, efectivamente la universidad tiene vínculos con otras universidades europeas. Eh, Se puede hacer el doble grado, pero eh, la persona que quiera hacer el doble grado tiene que tener la intención, ¿cierto?, de cuando entra, hacer al tiro el llamado. Porque como le dijimos a Cristian, es un proceso bien largo en el que se va viendo si la universidad tiene o no el vínculo. Y si no lo tiene, se puede solicitar y eso se demora ya un año, por lo menos. Pero la universidad sí tiene vínculos con otras universidades europeas Es para hacer engorroso pasantía y sí, del doble grado. O sea, yo creo que más vale, a no ser que realmente tengas eso en tu mente, pensar en hacer una pasantía, que sí, puede, que puede ser 6 meses. O sea, no tiene que ser 2 semanas, 2 semanas, puede ser larga. claro. Y ahí puedes gestionar tu tiempo y trabajar con la persona que quieres en otra universidad europea, estadounidense o argentina o lo que sea, ¿no? Yo creo que no hay limitación ahí. Em, Siempre y cuando, o sea, te ganes el ANIT y la beca para que puedas ir, ¿no? Y hacerlo tranquilamente, financiado. Pero no hay ningún tipo de limitación de donde quieras ir, incluso China, si quieres, ¿no? O sea, el doble grado es con Edimburgo y se ha demorado mucho tiempo en gestionar, Alfredo, ¿cierto? Entonces, yo no empezaría al tiro con la idea de que quieres hacer un doble grado con la Universidad de Cambridge, porque es mucho trabajo y implica mucho trabajo de ambos lados, institucionalizado de varias dimensiones y varias capas de las instituciones. Em, entonces yo pensaría más en hacer pasantías o el doble grado con Edimburgo, obviamente, pero pasantías es posible hacerlas en cualquier lado que quieras y tengas contactos y que te acepten. Ya, es posible desarrollar un estudio desde etnología. ¿En qué sentido etnología? A la francesa. Etnología de la literatura, por ejemplo. Etnología de la literatura. ¿Eso sería como estudio literario? Ujú, sí. Mm, no sé, eso tendría que conversarlo con Cristian, porque en efecto es un doctorado de antropología, no literatura. Entonces no entiendo bien lo que es la etnología de la literatura. No sé si me puedes explicar. Perdón que no habla la cámara, pero estoy con un problema de señal, así que por eso estoy solo con micrófono abierto. Sí, o sea,
algunos historiadores y teóricos de la literatura al principio del siglo pasado trabajaron mucho desde hacer trabajo etnográfico y a partir de ahí construir alguna suerte de aproximaciones teóricas más generales acerca de cómo es que ha evolucionado la construcción de relatos, por ejemplo. Hay eh, en prop y otros más. Entonces, como que hacer algo como de corte más etnológico en la literatura permite como conocer un poco esas historias de evolución de cómo se construyen los relatos en distintas comunidades, distintos lugares, etcétera. Eso. Podría ser, podría ser. Em, o sea, yo creo que hay que conversarlo con Cristian, que es el director del doctorado, en más detalle, ¿ya? No sé si puedes escribirle con tus ideas. Em, pero o sea, yo no tengo mucha respuesta en ese momento. Me parece interesante esta idea de cómo las narrativas van cambiando en las comunidades diferentes, porque eso también podría implicar trabajo de campo, terreno, ¿no? No solo terreno en la biblioteca, donde estás viendo cómo la literatura evoluciona. Em, de todas formas, me parece interesante, pero yo creo que hay que hablarlo con el director de doctorado para ver cómo están tus ideas. Y también, si es que él dice que se puede, ponerlo también en contexto de estudio de narrativas de antropología, por ejemplo. Y ya hay estudios hay académicos que intercruzan, por ejemplo, estudios discursivos y estudios incluso de cronótopos, de Bakhtin, con situaciones en el campo, con performance, por ejemplo. Yo trabajé en Cuba y hay una académica que se llama Christine Wirtz, que tiene un libro llamado Performing Afro-Cuba y tiene todo que ver con la forma en que la negritud es proyectada a través de las performances, ¿no? Blackness, ¿no? La idea de blackness, que también es una idea que se va desarrollando narrativamente a través del tiempo. No sé si tiene que ver con lo que estás haciendo, pero yo creo que hay formas de plantearlo, pero yo escribiría a Cristian a la brevedad para ver qué dice sobre eso, pero me parece interesante. Emilio también tiene la mano levantada. Emilio. Sí, bueno, ¿se escucha? Sí, creo que sí, ¿verdad? Sí. Disculpen que no enciende el micrófono, estoy igual que Carolina. Estoy hablando desde México. Bueno, me conecto desde México, más bien desde el norte. eh, Bastante al norte en el desierto. Pero quería preguntar las posibilidades de entrar al doctorado en Chile, ahí con ustedes en la Católica. Pero estoy planteando un trabajo de campo aquí en México, entre las relaciones entre la violencia y cómo afecta en las trayectorias espirituales de quienes las viven o de quienes las padecen. Entonces, a mí me parecía desde que investigué el doctorado en la Católica, pues que había una línea de investigación que se podía casar con este tema, pero lo que no entiendo bien es cómo sería o cómo se traduce mi estancia en Chile. A lo mejor tendría que estar, entiendo, los primeros 3 semestres en Chile y luego volver a hacer trabajo de campo acá en México y luego regresar a Chile, o cuál es la sugerencia, se puede o no se puede. Estoy un poco confundido en esa parte. No sé si se entienda la pregunta. El doctorado es presencial, hay que estar. Sí, No sí, puedes sí. hacer pasa. Entonces, el único momento en que te vas de vuelta a México es para hacer tu campo, tu trabajo de campo, en ese año, ¿no? Y en ese año siempre también estás en contacto con los profes acá. Ujú. Eh, te das informes, estamos en contacto. O sea, que es bien diferente. De hecho, cuando yo hice yo el doctorado, cuando mi profesor, la UCL, me dijo, ya no quiero saber de ti durante 18 meses, vete. En el fondo me dijo eso porque es una especie de rito de pasaje en la antropología inglesa, ¿no? Que te vas y nadie sabe de ti, es una especie de algo malinowskiano. Pero acá es un poco diferente y se mantiene el vínculo, pero hay que estar presencialmente dentro de las clases. O sea, no sé, de hecho, el primer año tuvimos un estudiante venezolano que estaba residente en Ecuador, que por pandemia no pudo viajar durante el primer año, algo así, durante el primer 9 meses. Bueno, de todas formas, nosotros hicimos muchas clases online por el hecho de que era todavía la época pandémica. Pero
desde ese momento, y él ya está acá, tuvimos extranjeros, de hecho este año tenemos un boliviano que están, o sea, hay que tener tu pie acá en Chile. No, 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 sí, eso sí, sí lo deseo y lo tengo claro. Lo único era, a lo mejor yo estoy pensando, por ejemplo, en procesos de visado, o sea, cómo se tendría que o sea, yo tendría que tramitar, por ejemplo, una estancia en Chile de un año y luego renovarla una vez que esté en México. Bueno, pero creo que eso ya tendrá que resolverse en dado caso de que inicie allá, ¿no? O sea, eso es más bien como una cuestión quizá burocrática la que estoy planteando, no tanto de mis deseos de estar allá, porque al final, pues obviamente entiendo que la única parte que no es presencial es el trabajo de campo. Y hay experiencias de trabajo de campo en otros lados, me imagino, ¿no? Que no sean en Santiago. Sí, absolutamente. O sea, sí hay que tramitar una visa. Yo no sé qué visa es, de hecho. Si es una visa de estudiante, a lo mejor es una visa de estudiante. Porque yo, por ejemplo, vine con una visa sujeta a contrato, pero normalmente los extranjeros vienen con visas temporarias. Y después de 3 años las cambian por visas definitivas. Pero yo creo que en tu caso sería una visa de estudiante, creo yo, ¿cierto, Alfredo? Sí, sí, en todo caso, la universidad tiene un departamento de relaciones internacionales que te va apoyando también en todo el proceso. Lo que nosotros tenemos que hacer es declarar que tenemos un estudiante extranjero y el departamento de internacionalización se contacta contigo y te va ayudando con todo el tema del visado. Bien, muchas gracias. Gracias. Cristian, ¿tenías más una pregunta? ¿Estás con la mano ahí de antes? Sí, disculpen esta nueva pregunta, pero a medida que se iba presentando la estructura del doctorado, me surgió la pregunta de qué tan eh, mutable, si se puede decir así, es el proyecto original que uno presenta, por ejemplo, para la postulación del doctorado, eh, digamos, dentro de los primeros semestres, ¿no? O sea, me imagino uno tiene una idea en la cabeza, en mi caso tengo una idea, pero obviamente falta harto desarrollo, pero mi pregunta va un poco como qué tan inicial o no es esa propuesta que se presenta para postular y si hay oportunidad, digamos, para ir quizás cambiando dimensiones, evidentemente complementándola, pero qué tan flexible es eso, digamos. Eso, Es gracias. muy flexible, muy mutable. Es la respuesta más sencilla. O sea, nosotros vamos cambiando siempre. Entonces, incluso cuando empezamos cuando empezamos el doctorado tenemos una propuesta. Yo hice una propuesta para UCL sobre el espiritismo portugués. Terminé en Cuba haciendo algo sobre la religión afrocubana, el muerto, no sé qué. O sea, nada que ver con mi propuesta inicial. O sea, lo que tienes que demostrar es que te interesan ciertas cosas y que tienes pericia y tienes aptitudes y tienes deseo de aprender. Em, yo creo que es bien mutable y de hecho ya cuando vas conociendo los docentes también te van cambiando las ideas, cambiando, añadiendo, te interesas por la literatura que te da un profesor y ver por ese campo, o sea, las cosas van naturalmente mutando y hay que esperar eso. Un proyecto que no se muta es raro, ¿no? O sea, porque todo está en proceso de constante transformación. Así que yo creo que hay gente que tiene una idea fija, pero esa idea también hay que ir desarrollándola. Entonces no hay problema que tengas una idea original y que después cambie. Ningún problema. Doctor Eduardo Bringas. Hola, buen día. Disculpen la tardanza, tuve un pequeño inconveniente. Quería hacer una pregunta. En mi caso, yo no soy de formación antropólogo, pero me interesa el tema. ¿Hay alguna? De repente, disculpen, ya he respondido esta pregunta, pero quería saberla. Si no soy antropólogo de formación, ¿hay algún problema para seguir los estudios? Gracias. No, o sea, depende si eres un médico de ciencias biológicas. O sea, yo creo Pero que hay hay que antropología médica, ¿no? antropología médica. Entonces, tienes la formación en antropología. Ujú, ujú.
¿Pero Ok, quieres hacer perfecto. otro doctorado? ¿Ya tienes Sí, doctorado? Ya. sí, 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 sí. Pero no, no es en el área de antropología, por eso Ya. preguntaba. Y Y mi pero maestría tampoco es en antropología, pero las investigaciones que tengo se acercan al área de antropología. Por eso es que estoy interesado en este doctorado, ¿no? Justamente. yo creo que hay que demostrar que tienes experiencia de antropología, de etnografía, de antropología Ok, médica. O sea, tú perfecto. eres de un área completamente diferente, pero Correcto. si tú te has acercado mucho a la antropología médica o lo que sea, hay que Ujú. decírselo y hay que hacer un caso para que eso sea factible en tu propuesta. Es lo que te aconsejo, Perfecto. ¿ya? Gracias, Diana. Buen día. Buen día. ¿Alguien más tiene preguntas? Voy a ver en el chat qué dicen. ¿Cuál es el monto de las becas a las que se puede optar? Em, Alfredo, necesito tu ayuda acá. Ya, Josefina, sí, mira, como bien explicó Diana en la presentación, el doctorado se basa en dos becas, ANID y la BRI. Lo ideal es que todos los estudiantes estén con ANID, porque eso significa no solamente la liberación del arancel, ¿cierto? Sino que hay un monto de manutención para los estudiantes. El monto varía si es ANID o si es BRI, y va a depender de la primera etapa. Si tienes la BRI y no te ganaste ANID, creo que el monto como ayudante becario está en 500.000 pesos. Y después como instructor becario, que es después del tercer semestre, creo que está alrededor de los 700.000 pesos mensuales. Y esto ya como muy dato duro de la plata de la manutención, ¿cierto? De los estudiantes. ANIL creo que entrega alrededor de 900.000 pesos. Pero lo que hace la universidad es tratar de equiparar los montos de ANID. Siempre se está tratando de llegar a los montos que entrega el Estado, así que eh, en ese sentido la BRI también te libera el arancel, así que no habría ningún tipo de problema. Nosotros tenemos 17 estudiantes eh, entre los cuatro cortes, 15 están con ANID y 2 están con BRI. Están todos financiados. Están todos financiados. No sé si hay otra pregunta para ya ir cerrando, ¿no? Bueno, fue un placer En hacer casa ahí certificado. tienen todos los mails. Mails, aquí tengo que poner aquí otra vez los mails de Alfredo y de Cristian. Y ahí Sí, también está en la página. Por favor, eh, háganos llegar su postulación. No duden en escribirnos si tienen algún tipo de duda. Cualquier cosa, estamos acá. eso. Esperaremos sus postulaciones. Que les vaya muy bien. Muchas gracias, Diana, y muchas gracias a todos por asistir. Chao.